Muy buenos días a todos y todas, espero que se encuentren bien. En este episodio vamos a trabajar números complejos. Bueno, a lo largo del secundario hemos trabajado con distintos conjuntos numéricos, los cuales hemos visto distintas características. Por ejemplo, trabajamos con los números naturales, los cuales nos sirven para contar. Luego implementamos el cero, ¿sí? Eso obviamente de acuerdo a la literatura que trabaje cada docente, donde podemos diferenciar los naturales, incluido el cero, que nos sirve para obtener o sacar ciertas operaciones. Luego surgen los números enteros, más tarde los números racionales, los números irracionales y por ende todo el conjunto de los números reales, que es la reunión de todos los conjuntos numéricos que acabamos de mencionar. Pero ahora vamos a entrar en lo que es un nuevo conjunto numérico y que justamente vamos a denominar números complejos. Como para tener una cierta noción, yo les voy a plantear la siguiente situación. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación: x al cuadrado más 1 igualado a 0. Bien, si uno despeja la ecuación, sumando miembro a miembro menos 1, vamos a tener que x al cuadrado es igual a menos 1. A ver, yo acabo de decir sumar miembro a miembro menos 1. La idea es cancelar el 1, ¿sí? O pasarlo del otro lado, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Uno podría decir, bueno, vamos a hacer la transposición de términos y eso sería también correcto. Pero, ¿qué es lo realmente correcto en matemática? Bueno, sumar miembro a miembro menos 1 para que de esa manera se pueda cancelar este 1 y nos pueda aparecer del otro lado de la igualdad. Entonces, en definitiva, nos queda que x al cuadrado es igual a menos 1. Y acá es donde aparece el gran debate, el gran dilema de esta situación. O sea, pensemos lo siguiente: nosotros tenemos que encontrar un número que elevado al cuadrado dé como resultado un número negativo. Y si nosotros recordamos las características que tiene la potenciación en números reales, es que si nosotros, por ejemplo, tenemos 2 al cuadrado, da como resultado 4. Y 4 es un número positivo. Ahora, si nosotros tenemos menos 2 elevado al cuadrado, da como resultado 4 positivo también. Por ende, nosotros establecemos como regla general que si nosotros tenemos ya sea un número positivo en la base como un número negativo en la base, ¿no? Y está elevado a un exponente que en general vamos a decir que sea par, ¿sí? Siempre va a dar como resultado un número positivo. E inclusive la regla general dice que base negativa, exponente par, el resultado es positivo. Y acá es donde aparece el dilema. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos que suponer un número que elevado al cuadrado me dé resultado negativo. Y eso sabemos que, por lo que acabamos de repasar, ¿sí?, no existe solución en el mundo de los reales. Y ahí aparece nuestro dilema, ¿no? El problema que ha tenido la humanidad, en especial los matemáticos, y que han encontrado una solución para resolver este tipo de planteos o este tipo de ecuaciones. Cómo calcular, ¿sí?, un número que elevado al cuadrado o a exponente par dé como resultado un número negativo. E inclusive uno lo que podría hacer es lo siguiente: aplicar miembro a miembro la raíz cuadrada y vamos a tener que va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo. Y eso también sabemos que por definición nunca no tiene solución. ¿Por qué? Por esto, por lo que acabamos de mencionar recién.
Y ahí es donde, bueno, se abre un nuevo campo numérico, y ese campo numérico son los números complejos. Y es a partir de acá que vamos a dar una teoría con el objetivo de entender cómo se llega a dar respuesta a esta situación. Así que comencemos a ver cómo esto va a tener solución y obviamente cómo esto a su vez va a representar al mundo, al universo de los números complejos, ¿sí? Y obviamente va a tener su solución. Entonces, dejando atrás esta situación en la cual ya sabemos que no tiene solución en el mundo de los números reales, vamos a definir qué es un número complejo. Y vamos a decir que un número complejo es un par ordenado, ¿sí? Que va a tener la siguiente estructura: AB, ¿sí? Donde A pertenece a los números reales y B pertenece a los números reales. Y a este par, ¿sí? Lo vamos a definir como un número complejo, ¿sí? Vamos a decir que un número complejo es un par ordenado de números reales. A los números complejos se los suele representar con la letra Z, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que nuestro par ordenado AB justamente es un número complejo donde A y B pertenecen a los números reales. En definitiva, definimos que un número complejo es un par ordenado de números reales. Entonces, con la letra Z simbolizamos al número complejo, que obviamente va a ser este par en este caso. Es necesario destacar que la componente A va a ser, o se va a denominar, la parte real del número complejo. Y B va a ser la parte imaginaria del número complejo. ¿Sí? Bueno, de vuelta, con Z vamos a denominar a los números complejos. A ver, esto es por una generalización que se utiliza en matemáticas. Z podría ser cualquier tipo de letra, pero bueno, nosotros vamos a respetar la norma que tiene la matemática, ¿sí? Y vamos a utilizar la Z para representar justamente al número complejo. Parte real, entonces A representa la parte real del número complejo y B representa la parte imaginaria del número complejo. Si uno lo quiere representar en forma simbólica, ¿sí? O utilizando un tipo de notación, esto se escribe de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos la parte real del número complejo, la parte imaginaria del número complejo. Entonces, en definitiva, estamos diciendo que un número complejo responde a un par ordenado de números reales. Y esa es la definición básica, ¿sí? de lo que es un número complejo. Donde A es la parte real del número complejo, B la parte imaginaria del número complejo. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es un número complejo y cómo lo vamos a representar por el momento, ¿sí? A un número complejo, vamos a ver que un número complejo tiene distintas representaciones, ¿sí? Bueno, una de las primeras es como par ordenado, ¿sí? Entonces, el número complejo es un par ordenado, nuevamente lo reitero, de números reales. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es definir, ¿sí? Lo que es la operación suma y la operación multiplicación en números complejos. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, Z1, que vamos a suponer que es el par AB, y Z2 es el par CD, bueno, vamos a definir a la suma de dos números complejos, que en este caso va a ser Z1 más Z2, es decir, AB, el par AB más el par
CD. Y a su vez vamos a definir la operación multiplicación, donde obviamente vamos a multiplicar el par AB por el par CD. Bien, ¿cómo se efectúa, cómo se define la suma de dos números complejos? Muy simple. Sumamos parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Es decir, que esto va a quedar como A más C y como B más D. Y de esa manera tenemos la definición de la suma de números complejos. ¿Sí? ¿Cómo se efectúa? Hacemos A más C, es decir, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces nos queda el par, suma sería A más C, parte real, B más D, parte imaginaria. Esa es la definición de la suma de números complejos. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir la multiplicación de números complejos? Bueno, va a ser la siguiente expresión. Vamos a tener A por C menos B por D, B por C más A por D. De esa manera nos queda expresado, ¿sí?, la definición de la multiplicación. Le ponemos el puntito, ¿sí?, de números complejos. Bien, el punto hace referencia al producto o la multiplicación. Entonces, tenemos la definición de lo que es la suma de un número complejo y el producto de un número complejo. ¿Sí? O sea, entre dos números complejos ya tenemos definida la suma y la multiplicación. Bueno, ahora veamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos que efectuar la siguiente suma, ¿no? Tenemos Z3 más Z4 y vamos a suponer que nosotros tenemos el número complejo E0, está formado por ese par, más el otro número complejo, ¿sí?, que representa Z4, que para nosotros es F0, ¿sí? Bueno, siguiendo la definición que nosotros obtenemos, vamos a ver que hacemos parte real más parte real, va a dar E más F, y parte imaginaria más parte imaginaria, o sea, 0 más 0. En definitiva, esto va a quedar como E más F, ¿sí?, 0, porque 0 más 0 es 0, ¿sí? Y a su vez nos queda expresado que esta suma se puede representar de la siguiente manera, como E más F. De igual manera, si ahora hacemos la multiplicación Z3 por Z4, ¿sí?, siguiendo las notaciones, ¿sí?, esto es Z3 y esto es Z4, entonces vamos a tener que E0 por F0. Y bueno, siguiendo la expresión, ¿sí?, nosotros vamos a tener que A por C va a ser E por F menos 0 por 0. ¿Sí? Eso para la primera componente del producto de estos dos números complejos. Y para la segunda nos va a quedar expresado B por C, que es 0 por F, más A por D, que es E por 0. En definitiva, esto es 0 y esto es 0. Y esto también es 0. O sea que nos queda E por F 0. Y que esto
es E por F. Y como podemos ver, tanto en la suma como en la multiplicación, lo que estamos teniendo es la parte real, porque E más F es la suma de la parte real y E por F es la multiplicación de la parte real. O sea que lo que en definitiva tenemos son lo que nosotros conocemos como números reales, ¿sí? Representan un número real. Pero a ver, ¿cuándo van a representar un número real? Cuando la parte imaginaria sea 0. Entonces vamos a aclarar que representan un número real cuando la parte imaginaria es 0. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos ahora que este número complejo Z5 y tenemos X 0, bueno, este número complejo va a ser X, ¿sí? O sea que es exactamente lo mismo. Decir X0 que decir X es exactamente lo mismo. Y eso es por lo que acabamos de ver. Cuando la parte imaginaria del número complejo que nosotros tenemos es 0, ¿sí? Bueno, va a ser el número real que nosotros conocemos y que venimos trabajando, ¿sí? Durante toda la parte superior del secundario. Bueno, ahora, luego de hacer este análisis y ver el comportamiento de la definición de la suma de números complejos, de la multiplicación de números complejos, de qué sucede cuando la parte imaginaria es 0 y haber definido a un número complejo como par ordenado, vamos a dejar hasta acá, así nos hace un video tan extenso. Una lástima porque bueno, vamos a tener que dividir el capítulo en dos partes. Se hizo un poco largo, pero bueno, lo importante es que se aclaren algunas cuestiones y que bueno, cuando veamos la forma binómica entendamos por qué surge y a su vez entendamos por qué i al cuadrado va a ser igual a menos 1 y por qué vamos a poder calcular en los números complejos situaciones como las que iniciamos este camino. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.